¿Hago la intro de que vamos a hacer Eh, el taller preparcialito? ¿De nada, vuelta? Ok, vamos. Ejercicio 11 de la IA. Dice implementar una primitiva para la ABB que devuelva una lista con las claves ordenadas de tal forma que si iteramos la lista y las insertamos en un ABB vacío, el ABB va a tener la misma forma que el original. Para esto vamos a tener que decidir cómo vamos a iterar el ABB. Si tienen dudas de cómo era cada una, mi regla mágica es acordarme del post-order como voy después de a mis hijos a visitarme a mí. El pre-order es me visito primero a mí y después a mis hijos. Y el in-order es el que me sobra. Vamos a ver cómo queda la lista si nosotros iteráramos el árbol y armáramos la lista insertando el final a cada paso en cada uno de las formas de iterarlo. Podemos ver que, no sé si alguno se acuerda, ¿a qué te referís con que quedaría ordenado el nuevo árbol? Tomás. Acá está justamente eso, querías que les llame la atención que esta lista que tiene de particular ahí es que está ordenada. ¿Por qué? Porque si vamos primero al hijo, después a mí y después al otro hijo, siempre se van insertando de forma que quede ordenada por las claves. Si podés, Tai, lee las preguntas del chat, así queda para el video después. Dale. Bueno, post-order nos queda de esta forma y pre-order nos queda de esta forma. Vamos a ver cómo quedaría el árbol si armamos con cada una de estas listas el ABB. Acá vamos a ver que como está ordenado, como lo estamos insertando, se va a degenerar y se va a insertar siempre para un mismo lado. Así que no nos sirve. Recordemos que queremos que nos quede exactamente igual que el original. Con post-order tampoco nos va a servir. Ya vemos el primer elemento que se inserta y vamos a ver que queda diferente. Finalmente con pre-order podemos ver que se van a ir insertando como lo que se fue agregando en la lista fue primero el nodo raíz de cada subárbol. Cuando querramos volver a insertar todos, van a quedar exactamente en el mismo orden que los recorrimos la primera vez. Entonces nos queda el mismo árbol. Entonces es bastante simple el algoritmo entonces, ¿no? O sea, vamos a estar en cualquier nodo, vamos a agregarlo a la lista y vamos a ir a cada uno de los hijos, empezando por el izquierdo y después por el derecho. Acá tenemos unas animaciones muy lindas hechas por Mati, creo, donde insertamos M, vamos al hijo izquierdo, lo insertamos, vamos al hijo izquierdo, lo insertamos, el hijo izquierdo es null, así que vamos a volver, los dos hijos son null, así que vamos a volver para arriba, vamos al hijo derecho, lo insertamos, no tiene hijos, volvemos.
Volvemos de vuelta a M. Insertamos el hijo derecho y repetimos hasta que nos queda la lista completa. Lo que vimos recién era la función recursiva completa, pero ustedes al resolver el ejercicio tendrían que hacer un wrapper para darle la raíz de la BD y la lista ya creada. Quiero hacer notar también que se podría usar otra forma de iterar el árbol insertando al principio de la lista, ¿no? Si volvemos al principio. Y vemos cómo nos quedaban las listas. ¿Qué pasa si nosotros fuéramos insertando al principio en vez de al final de la lista? Nos quedarían todas al revés. Entonces, el que nos serviría sería el post order. Como dato de color, por si a alguno se le ocurrió de otra forma, por ahí también podría estar bien. Ahora le voy a pasar a Mati, que va a hacer el segundo ejercicio. ¿Tienen dudas? No vi nada en el chat, así que... Antes de pasar a este, ¿cuál es la complejidad del algoritmo? Se podría usar el iterador. A ver, leemos las preguntas. Tomás pregunta si se podría usar el iterador interno de la BB para esta primitiva. Si el iterador es el... Sí, el correcto, sí. No hay por qué no. Lo único que tenemos que hacer es que nuestra función de visitar vaya agregando. El tema es que a nosotros nos piden una primitiva. Entonces, nosotros no tenemos acceso. O sea, es una primitiva de la BB. No es usar las... sí, si se pidiera una función de claro, cabeza, iría por usar el iterador interno. Obviamente tienen que aclarar qué iterador interno es, porque como dijo Tai hace un ratito, si insertan en post-order o en in-order, sí, o en in-order les va a quedar cualquier cosa. Así que deberían usar un iterador interno que sea pre-order. El que tenemos implementado nosotros no es pre-order. Entonces, yo en principio no asumiría, de hecho el que tienen que implementar ustedes es in-order. Así que yo en principio no asumiría que está implementado. Eh, si fuera como función, creo que no tendrían tampoco muchas opciones, ¿no? Tendrían que usar algún iterador para poder iterar el árbol. Eh, y nada, creo que es. eh, y bueno, contestaron por el chat que es ODN. Efectivamente, si tenemos que pasar por todos los elementos del árbol, no nos va a quedar mucha otra. Perfecto. Sí, lo de ON lo pueden justificar como dijo Tai con eso, o si no, teorema maestro, como siempre, que como es división y conquista, podrían meter teorema maestro ahí. Eh, no sé si hay alguna duda de este ejercicio, si no, pasamos al siguiente. Es el momento de hacer consultas. Bueno, parece que no hay. Te dejo compartir a vos. Dale, paso a compartir yo.
Bien. Siempre tengo problemas para compartir. Tardo mucho tiempo. Ahí va. Eh, ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, leer el ejercicio es uno que ya resolvieron ustedes. Es más, no me acuerdo si lo resolvimos en el taller preparcelito 1, no me acuerdo, pero casi seguro que sí. Que la idea es determinar, bueno, pasamos al enunciado, implementar una función de orden ODN que reciba un arreglo y su largo y que devuelva true o false de acuerdo a si existe algún elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Eh, Acá Francisco me confirma que lo resolvimos. Sí, me parecía. Bien. Voy a poner el puntero. Ahí va. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 1, 2, 3 da false. ¿Por qué? Porque el 1 aparece dos veces, el 2 aparece dos veces y el 3 una sola vez. Y hay 5 elementos, no hay ninguno que aparece tres veces, o sea, más de la mitad de las veces. Así que da false. En este caso pasa lo mismo. El 1 aparece dos veces, el 2 una, el 3 una, da false porque es mayor estricto y tiene que aparecer más de la mitad de las veces. No, más o igual que la mitad de las veces. En este, ahí va. En este tercer caso, el 1 aparece cuatro veces, así que cumple porque tiene 7 elementos, no, 6 elementos y 4 es mayor que 3. Y en este caso, con un 1 y un elemento de un solo elemento, también da true. ¿Sí? Nada, esto es como para aclarar el ejercicio. ¿Se entendió más o menos de qué se trata el ejercicio? Como les decía, o sea, es bastante sencillo el enunciado, no debería haber mucha magia ahí. Bien, soluciones. La primera que se nos puede ocurrir es, por ejemplo, en este caso, venimos acá y decimos, bueno, contamos cuántos unos hay. Recorremos todo el arreglo, decimos, bueno, hay dos unos. Después avanzamos acá y contamos cuántos dos hay en todo el arreglo. Contamos, hay dos dos. Y decimos, bueno, la cantidad de elementos que aparecen más veces hasta ahora es el 2, que aparece dos veces y sigue siendo menor que 3. Contamos para el 1 cuántas veces aparece. Recorremos todo el arreglo, contamos que aparece dos veces. No encontramos ninguno todavía. Después volvemos al 2, iteramos todo el arreglo, contamos cuántas veces aparece dos veces, después venimos al 3, iteramos todo el arreglo, aparece una sola vez. Entonces le volvemos false, ¿por qué? Bueno, no hay ninguno que aparece más de la mitad de las veces. Eh, bueno, pero Cristóbal, espera un poco, eso como que le estoy metiendo suspenso. Esa solución que dije yo, ¿cuál es la complejidad? N cuadrado. Bien. ¿Por qué? Porque por cada elemento tenemos que iterar todo el arreglo, ¿no? O sea, no queremos esa solución porque además queremos que sea ODN, ¿no? Bien. Después, otra solución un poco capaz más inteligente, decimos, bueno, ordenamos el arreglo primero, ¿no? Si ordenamos el arreglo, vamos a tener todos los números juntos y vamos contando, digamos, de a tandas. Decimos, bueno, primero va a arrancar el uno y contamos que va a haber dos unos. Después contamos el 2 y contamos que va a haber hay dos 2. Entonces todavía no. Y así vamos iterando todo el arreglo, contando cuántas veces, si hay alguno que supera la mitad de los elementos. Pero, como dice Facundo, eso es en el ON, no nos sirve. Después tenemos también otra alternativa, que es la que, bueno, estas son las dos primeras que acabo de mencionar. Después hay otra alternativa, que es la que hicimos en el taller preparcelito anterior, que es por división y conquista, que la idea era ir dividiendo el arreglo en dos mitades, contar en cada mitad si aparece algún candidato, o sea, algún elemento que aparece más de la mitad de las veces en esa mitad, y después ver si alguno de esos candidatos efectivamente
es, ¿no? Y bueno, pero esa opción también, por teorema maestro, habíamos comprobado que era en el ON, así que tampoco nos sirve. Después acá, o sea, hay un montón de soluciones para resolver esto. Después acá hay un link, si a alguien le interesa, de otra solución que nada, que no vamos a explicar, que ni yo la entiendo, pero bueno, la dejo acá por si alguien la quiere leer. Y después de todas esas opciones, como vienen diciendo muchos acá en el chat, eh, acá en el parcelito 2 destrabamos usar el hash, entonces podemos usar el hash, ¿no? Y, y claro, ahora con el hash está bárbaro, ¿por qué? Porque podemos ir guardando cuántas veces aparece cada elemento. Y si encontramos alguno que aparece más de la mitad de las veces, listo, ya está, devolvemos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que venían diciendo acá todos? Pero yo le quería meter un poco de suspenso. Porque pues, hay veces que no siempre te das cuenta del toque, entonces está bueno un poco seguir con el hilo. Eh, ahí Tomás pasó el link que está acá. Bien, vamos. Bueno, no sé, acá mucho texto, pasamos. Eh, bueno, acá están hablando de usás como clave un número. Sí, efectivamente deberías usar como clave un número eh, para poder ir contando cuántas veces aparece ese número, ¿no? Acá dice heap entra para el parcelito 2. Acá alguien había propuesto, parece usar un heap o algo así, no sé. Pero bueno. Eh, sí, eso, si quieren, se lo tomamos en el taller preparcelito 3, lo podemos resolver con un heap. Pero por ahora vamos con el hash. Bien, ¿qué hacemos? Primero, creamos un hash. Iteramos el arreglo, elemento por elemento, y si ya habíamos guardado el elemento que teníamos en el hash, eh, lo que hacemos es, bueno, obtener cuántas veces lo teníamos guardado. Que como veníamos diciendo, lo que vamos a guardar es, el hash va a tener como clave el número o el elemento ese del arreglo, y como valor la cantidad de veces que apareció. ¿Está bien? Entonces, hacemos hash pertenece, nos fijamos si en el hash este que se llama apariciones, tenemos ya guardado el valor que está en la posición del arreglo que estamos iterando. Si la tenemos, obtenemos la cantidad de apariciones de ese elemento, ¿no? Con hash obtener. Pero guardarlo en un string. O sea, perdón, se te cortó un poco, pero creo que entendí por dónde iba la pregunta. La pregunta es si deberíamos usar un string como clave. ¿Es esa la pregunta? No. Sí, habría que usar tipo ese printf o algo así para guardar arreglo i en un string y ahí mandarlo como clave. Claro. La respuesta simple es, si vos tuvieras que con nuestro hash hacer esto, etcétera, sí, no te quedaría otra. Sí. A fin del parcialito, podés asumir que cuando usás un hash, el tipo de dato de la clave es el que te convenga. En este caso, un número. Ah, está bien, Gracias. No es necesario Sí, que se metan en esas cosas. No es la idea. O sea, lo que se está evaluando acá no es si saben usar ese printf o no sé qué cosa que de C, sino que saben usar la estructura y etcétera. O sea, el tipo de dato no es algo que los tiene que limitar. Eso o sea, está grabado, si alguien les corrige algo como, no, pero no le pasaste string, qué sé yo, o sea, no es una corrección que ni siquiera se nos pase por la cabeza. Pero también es importante que ustedes no piensen que tienen que hacer algo como eso. O que descarten el hash, no, acá no hay cadenas, así que no.
Claro, correcto. Lo mismo, digamos, aplica, por ejemplo, acá nosotros guardamos en hash guardar, estamos guardando veces, que es un size t, así pelado, lo mandamos acá como valor, y, y generalmente nosotros en el hash lo que guardamos son punteros, ¿no? Y obviamente si hacemos esto, se va a romper todo porque estamos guardando eh, cualquier cosa, ¿no? Deberíamos guardar un puntero y pedir memoria en cada iteración. No lo estamos haciendo, no nos importa tampoco en las correcciones. Pueden asumir que están guardando como valor un 6T, ¿está bien? Pero bien, nada, volviendo al ejercicio, obtenemos la cantidad de veces eh, que, que apareció ese valor del arreglo y le sumamos uno. ¿Por qué? Porque apareció una vez más. Si no entraba este hash pertenece, digamos, si no lo habíamos guardado ya, lo íbamos a tener en cero, entonces acá iba a aparecer una sola vez, que iba a ser la primera vez que nos apareció, ¿está bien? Y guardamos esta cantidad de veces, es decir, pisamos lo que teníamos antes con estas 9 veces. Y nos fijamos si apareció más de la mitad de las veces. Si efectivamente apareció más de la mitad de las veces, ¿qué hacemos? Bueno, listo. Destruimos y doblemos true. Y si no, seguimos iterando. Eh, bien, si llegamos al punto en el cual iteramos todo el arreglo y no apareció ningún elemento que entraba en este if, quiere decir que no hay ningún elemento que aparece más de la mitad de las veces, entonces quiere decir que tenemos que devolver false. ¿Está bien? ¿Se entendió la forma de pensar el ejercicio? Más allá de las dudas de tipos de datos, de usar un char como clave o usar un puntero como valor. Eh, yo no entendí bien por qué veces mayor a n sobre 2. Pues el ejercicio en realidad lo que pide es verificar si hay algún elemento que aparece más de la mitad de las veces. O sea, más de la mitad de las veces es n sobre 2, ¿no? Y veces es la cantidad de veces que apareció el elemento en el cual, hasta ahora, digamos, el elemento en el cual estoy parado. Eh, y nada, básicamente es eso. Me fijo acá si el elemento es en el cual estoy parado, aparece más de la mitad de las veces. Sí. Bien, ¿hasta acá bien? Bien, acá Facundo dice, esto es O de n, siendo n el tamaño, ¿no? Eh, ¿Alguien opina algo distinto? Ok, sí, el tamaño del arreglo. Está bien, perfecto. Sí, iteramos todos los elementos del arreglo. Por cada elemento que iteramos, nos fijamos si pertenece en el hash, lo obtenemos del hash y lo guardamos en el hash, que todo eso son operaciones O de 1. ¿Sí? Eh, sí. También debemos contar la complejidad de crear un hash, correcto. Y de destruir todo. Bien. Nada, la complejidad sería esa, ¿se entendió? No hay tampoco mucha magia. En espacio, ¿cuál sería la complejidad? Pregunto como para joder, ¿no? Para rellenar. Bueno, en espacio también sería ODN porque tenemos que guardar todos los elementos, ¿no? Eh, o sea, en el peor de los casos son todos elementos distintos y los tenemos que guardar todos. Eh, Así que sí, como dice Felipe, es ODN. Bien, ¿se entendió el ejercicio este? Bien.
Bien, acá Brian dice, si tengo un arreglo de 4 elementos y tengo un hash abierto, que su tamaño inicial es 15, he creado 15 listas, la complejidad no sería O de K, donde K es el tamaño del hash. Acá hay un tema que la complejidad se mide siempre del lado de Bárbara, no, digamos. Bárbara conoce a Bárbara, ¿no? No conoce a Alan. Y no sabe cuál es la complejidad en términos de cosas de Alan. Entonces, yo cuando mido la complejidad del ejercicio yo no tengo idea realmente cómo está implementado el hash. Yo lo único que sé es que Alan, cuando me implementó el hash, se comprometió a que hash pertenece, hash obtener, hash guardar, tienen complejidad O de 1, que hash destruir tiene complejidad O de n y todo eso. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo expresar la complejidad del problema en función de términos de Alan, porque depende de la implementación y, digamos, lo importante es a nivel algorítmico, ¿no? Digamos, cuál es la complejidad, no a nivel de implementación. Bueno, acá dice, si fuera una primitiva, también cuento la complejidad del lado de Bárbara. En realidad, lo que pasa es que cuando vos estás implementando una primitiva, el que la está implementando es Alan. Entonces, Alan sería como el Bárbara en ese contexto, ¿no? No sé cómo decirlo. Es el que está implementando, el que está desarrollando. Y el que probablemente usa otros TDAs y otras cosas que lo implementó, digamos, como otro Alan. No sé, es como algo medio meta, ¿no? Pero no sé si se explica lo que digo. Eh, o sea, cuando vos estás del lado de Alan, y sí, vas a tener que considerar cosas del lado de Alan. Obviamente no vas a, no, es decir, no estaría mal medir la complejidad de un hash, por ejemplo, en función del tamaño de la tabla de hash. O sea, lo tenés que medir las operaciones es siempre en función de la cantidad de elementos que vos tenés, ¿no? Es decir, siempre del lado de Bárbara en ese caso. Pero bueno, no sé si quedó alguna duda, si los compliqué mucho con eso último de qué lado medís la complejidad. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Eh, bien. eh, en vez de for, no conviene un while. Nada, ese es un tema de implementación. En realidad es lo que ustedes prefieran. No, digamos, obviamente debe haber muchas formas de implementarlo. No cambia, digamos, no cambia nada a nivel algorítmico si en vez de un for usan un while. Eh, bien, veo algunas preguntas de por qué. Bueno, creo que ya se estuvieron respondiendo ustedes. ¿Por qué hash crear se le pasa a null? Es la función de destrucción. En principio no. Nada, en este caso no queremos destruir nada. De hecho, lo que estamos guardando ni siquiera son punteros. Estamos guardando size así que le pasamos null y listo. Bien. Eh, sí, entiendo. Yo lo había pensado como que O de máximo de K de N, K tamaño del hash y N número de elementos. Nada, eso, volviendo a la respuesta anterior, el tema es que cuando lo estás implementando acá vos no conoces el tamaño del hash, digamos, no lo conoces ni lo querés conocer. Entonces, la idea es que siempre, y la idea también es que el tamaño del hash sea proporcional a N, así que no debería afectarte ese max K N, porque K siempre debería ser un alfa por N, ¿no? Como cota máxima debería ser el factor de redimensión por N, que igualmente no deberías pensarlo, ¿no? Pero si quisieras pensarlo, igualmente K siempre debería ser proporcional a N. Pero ese es problema de Alan, no es problema tuyo. Bien, paso al siguiente ejercicio.
Si no hay dudas, digamos, hasta acá de esto. Ok, bien. El ejercicio este es de ordenamientos no comparativos, ¿está bien? Que en definitiva es básicamente hacer algunos seguimientos de ordenamientos no comparativos, ¿no? Primero arrancamos con counting, ¿no? Muestre paso a paso cómo ordenar el siguiente arreglo de números con counting sort. Nos pasan el arreglo y de qué orden es este algoritmo. ¿Cuándo usar counting sort? Primero, antes que nada, digamos, es como una de las preguntas básicas que hay que preguntarnos, ¿no? Si, ¿cuándo vale la pena usar counting sort? ¿Alguno me lo dice? No lo voy a decir yo. Esta es la parte que alguien lo dice. Ah, ahí va. Cuando tenemos información extra, sí, está bien. En general, todos los algoritmos no comparativos eh, sirven algoritmos de ordenamiento lineal sirven cuando tenemos información extra. Eso vale para todos, pero la idea es saber qué información extra, ¿no? Cuando los datos estaban en un rango conocido chico, ¿no? Sí, está muy bien eso. Tener números enteros. Eh, Sí, en realidad no necesariamente números enteros. Lo importante es que sea, digamos, que sean contables y que estén en un rango conocido, ¿no? Y cuando la longitud del arreglo es mucho mayor que la cantidad de diferentes datos, ejemplo, 4 palos de un mazo de 50 cartas. Sí, perfecto. Bien, básicamente eso es, los elementos deben estar en un rango específico de valores, como decían, y los elementos deben ser enteros, que en realidad no necesariamente enteros, sino que tiene que ser algo contable, ¿no? Pueden ser letras, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien. Eh, ¿Y cómo hacemos para hacer los pasos para ordenar esto, ¿no? Bien, primer paso, calculamos el rango de los elementos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, si no lo sabemos, vamos a tener que conseguir buscar el máximo y el mínimo, como dice Tomás, ¿no? Que en este caso, bueno, lo hacemos obviamente iterando y nos llevamos que el uno es el mínimo y el 9 es el máximo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Contás las frecuencias? Bien, sí, hay que contar las frecuencias, pero antes tenemos que armar un arreglo, ¿no? Que tenga justamente, que acá, como dice Ramiro, hacer un arreglo de 1 a 9, ¿no? Es decir, tenemos un arreglo en el cual la primera posición representa el primer elemento del rango S y la última posición representa el último elemento del rango S, ¿sí? Eh, y después, como decía, no sé quién lo dijo, pues lo dijo en voz y me perdí el nombre, pero sí, después tenemos que contar la frecuencia de cada uno de los arreglos. Entonces, por ejemplo, el 4 aparece una sola vez, entonces vamos a la posición 4 y vamos a poner un elemento. El uno aparece 3 veces, entonces en la posición 1 vamos a tener 3. Y así sucesivamente, ¿no? El 2 aparece 2 veces, entonces en la posición 2 vamos a tener 2. ¿Sí? Eh, Resolver este ejercicio sería sin código. En general, los ejercicios de ordenamientos no comparativos, o se pide pseudocódigo y diseñar un algoritmo que es explicarlo, o se pide un seguimiento, digamos. Esos son los tipos de ejercicios. No, es muy improbable que tengan que codear en C un ejercicio de ordenamientos no comparativos. Eh, bien.
Gastón pregunta cómo sería un ejercicio de seguimiento. Nada, básicamente lo que estoy haciendo yo. Explicar paso a paso qué es lo que van haciendo, dibujar, explicar cuáles son las estructuras auxiliares que necesitan, y nada, eso. Y ir explicando todo, bien detalladamente, sin saltearse pasos, como para que el que está leyendo del otro lado lo entienda. Pero básicamente es eso. Básicamente demostrar que saben cómo funciona el algoritmo. No, no hay mucha vuelta. Sí. Y claramente, ¿no? O sea, no sirve que expliquen las cosas así como medio vagamente para ver si zafan. O sea, nos damos cuenta. Pues no entendemos lo que están queriendo decir, básicamente, ¿no? En el parcial lo hacemos en papel y sacamos fotos. Lo pueden hacer como quieran, digamos. Pueden hacer eso o pueden, no sé, si quieren hacer los arreglos estos en un Excel y les sirve más fácil, pueden hacerlo, digamos. Ahí está en manos de su imaginación, ¿no? Como lo quieren hacer. Bien. Entonces, Ahí estaban preguntando cómo entregan eso. A ver, sacan una foto, la foto está en digital, la foto puede ir adentro del zip que mandan y listo. Lo único que sí tienen que tener en cuenta es que el peso máximo del archivo que mandan, de ese zip, es 1 mega. Yo ya en el post inicial, que es larguísimo, está en la parte de anuncios, y en el mail que también mandé por la lista, está un link a una página con la que pueden bajarle la resolución o lo que fuera de la imagen para que pese menos. Pueden buscar ustedes otra, no es que tienen que usar esa fue una que encontré yo. sí. Sí, no, ahí también queda en manos de su imaginación cómo hacen para mandarlo, pero parece bastante trivial. O sea, en principio debería costar más el parcelito que entregar los ejercicios. Pero bueno, volviendo al ejercicio ¿qué hacemos? Armamos un arreglo en el cual el primer elemento representa el mínimo y el último elemento representa el máximo, y vamos llenando estos elementos en base a la frecuencia. El índice representa el valor, entonces el 1, que aparece 3 veces, está 3 veces, y el 6, que no aparece ninguna vez en el arreglo original, aparece 0 veces. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, acá Tomás me dijo que sí, así que yo avanzo. Siguiente paso, armar un arreglo de acumulados. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos el arreglo que teníamos de frecuencias y vamos acumulando los números. Es decir, vamos sumando. Por ejemplo, acá en el primer elemento teníamos un 3, va a ir un 3 porque no hay nada, no viene nada acumulado. Pero acá en el segundo elemento que teníamos un 2, como ya veníamos acá con un 3, le vamos a sumar al 3 el 2. Después acá tenemos un 0. Como acá teníamos un 5, le sumamos a 5 0 y sigue habiendo 5. Acá tenemos un 1. Como acá teníamos un 5, le sumamos acá un 1 y queda 6. Y así sucesivamente. Acá tenemos un 1, se lo sumamos al 6, queda 7, 0 y 7, 7, 1 y 7, 8, 0 y 8, 8 y 1 y 8, 9. ¿Está bien? ¿Qué representa esto? Digamos, el máximo elemento que tienen que tener acá tiene que representar el último elemento del arreglo, ¿no? Es, digamos, la última posición posible. ¿Está bien? Bien, ¿qué representa este arreglo, no? El arreglo representa, si yo vengo acá con un elemento, con un 1, ¿no? Por ejemplo, este 1, si yo quiero saber dónde tengo que poner este 1, bueno, yo puedo venir a la posición 1, que es esta, y esto me dice, bueno, esto lo tenés que poner en la posición 3, ¿está bien? Y si yo vengo acá con este 2, yo puedo venir a la posición 2 de este arreglo y me va a decir, el 2 lo vas a tener que poner en la posición 5, ¿está bien? Entonces, en principio esa sería la idea, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo
cómo vamos haciendo el seguimiento, ¿no? Pero acá, como dije recién, cada posición del arreglo de acumulados nos indica dónde hay que poner el elemento asociado a esa posición, ¿sí? Respondo acá, veo dos consultas, una de Nazarena, otra de Gabriel, y ahora se sumó una de Teo. Las respondo cuando termine el ejercicio, ¿sí? Pero las voy a responder, me acuerdo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos iterando y decimos, bueno, tenemos acá un 4. Vamos a buscar en la posición 4 de este arreglo, que es esta, ¿no? Esta es la posición 4 y venimos, me dice, bueno, que tenemos que ir a la posición 6. Vamos a la posición 6 y ponemos el 4, ¿sí? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, avanzamos en este arreglo, ¿sí? Y restamos este valor, ¿sí? Acá teníamos un 6, si se fijan, y ahora pasamos a tener un 5. Y ahora hacemos lo mismo, avanzamos, venimos, tenemos un 1. Vamos a la posición 1 de acá y dice, bueno, vamos a la posición 3, ¿no? Tenemos acá la posición 3 y ponemos un 1. Y ahora le restamos 1 al valor este y ponemos el 1 y avanzamos. Ahora tenemos un 2, antes teníamos un 3. Nos fijamos acá, vamos a la posición 1, porque acá apareció un 1, entonces vamos a la posición 1. Venimos aquí y nos dice, bueno, lo tenemos que poner en la posición 2. Lo ponemos en la posición 2 y decimos, bueno, el próximo 1 que aparezca no lo vamos a tener que poner en la posición 2. Lo vamos a tener que poner en la posición 1. Entonces lo restamos. Ahora venimos al 2 y pasa lo mismo. Venimos al 2, venimos acá y nos dice, bueno, anda a la posición 5. Venimos a la posición 5 y lo ponemos acá. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo la idea? Ahora aparece un 7, vamos a la posición 7 y lo ponemos acá. 5. Acá pregunta Gabriel si esto queda estable. Ahora eso se los voy a preguntar yo cuando termine el ejercicio. Tenemos un 5, vamos a la posición 5, nos dice, bueno, ponelo en la 7, ponemos acá y ponemos el 5. Acá el 2, venimos a la posición 2, nos dice ponerlo en el 4, venimos acá a la posición 4 y lo ponemos. Venimos al 1, venimos acá, lo ponemos en el 1 y lo ponemos en la posición 1. Y lo mismo en el 9, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la...? Bien. Entonces, las preguntas, ¿no? Consulta el seguimiento puede ser explicado en palabras paso por paso o tenemos que simular el arreglo y cómo va quedando después de cada iteración. Y lo mejor, creo que lo más claro es ir explicando cómo queda en cada iteración, ¿sí? El primero de los acumuladores no era siempre 0. Yo había entendido eso mismo. El primero no era 0. Y después la pregunta es si esto queda estable, ¿no? Y ahí se fueron respondiendo entre todos. Entonces, conclusiones. ¿Lo que hice yo es estable? No, primero, No. ¿qué es que un algoritmo de ordenamiento sea estable? Que conserva el orden relativo inicial. Bien, que mantiene el orden relativo de los elementos. Perfecto. ¿Y cómo debería ser si quisiera hacer que este algoritmo sea estable? Porque quiero aclarar algo. O sea, yo me confundí cuando armé el ejercicio este. No es que ahora lo estoy llevando, le estoy remando, ¿no? No, bueno, ordenar primero el arreglo es lo que queremos hacer, de hecho. Queremos ordenar el arreglo. Es lo que estamos tratando de hacer. Si empezás con 0 y vas sumando, bueno, esa es una alternativa, que es lo que venían diciendo todos, que es, bueno, empezamos por 0, en lugar de justamente tener, bueno, me voy para atrás, de tener este arreglo, empezamos con 0 y ahí está como todo desplazado. Esa es una alternativa. La otra, si quiero mantener este arreglo, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer?
¿Alguien se le ocurre? Si no, lo digo yo. Bien, acá Felipe dice lo recorres al revés. Perfecto. Eh, si yo mantengo este arreglo y lo voy recorriendo al revés, eh, el orden en el cual me van a ir apareciendo los elementos va a ser el inverso, ¿no? Entonces, voy a zafar del problema este que me están diciendo, de que justamente yo lo estoy poniendo en el orden inverso del que me aparece, ¿no? Nada, me di cuenta de eso como para zafar, pero a decir verdad, no me di cuenta cuando hice el ejercicio. Ahora, la complejidad del ejercicio este. ¿Se entendió lo que dije? Digamos, lo que veníamos charlando recién. Digamos, primero se entendió qué significa que un algoritmo de ordenamiento sea estable. Significa que, por ejemplo, si yo acá tengo 4, 1, 1, 2, etcétera, estos dos unos, siempre este uno, por ejemplo, en este caso son enteros y son indistinguibles, pero si fueran distintos unos, o sea, si este uno sea un 1 con un puntito rojo, yo quiero que este 1 con el puntito rojo aparezca antes que este 1 sin el puntito rojo, ¿no? Cuando el arreglo está ordenado. Digamos, cuando yo tengo que desempatar, es decir, tengo dos elementos iguales, quiero que el orden en el que aparecen en el arreglo ordenado siga siendo el mismo que aparecía en el arreglo original, ¿no? Entonces, yo quiero que el 1 con el puntito rojo siga apareciendo acá y que este otro 1 aparezca acá, ¿no? Que como lo hice yo, no estaba pasando. De hecho, este 1 aparecía acá, el del puntito rojo, ¿no? El puntito virtual. Y este otro 1 aparecía acá y este otro 1 aparecía acá, ¿no? Entonces yo lo que dije fue, bueno, para zafar lo que podemos hacer es hacer lo mismo que hice yo, pero en lugar de recorrer el arreglo de adelante hacia atrás, recorrerlo de atrás hacia adelante. Bien. Acá Valentín dice que el orden de esto sería ODN más K. Perfecto. Sería ODN más K justamente ¿por qué? Porque tenemos que recorrer el arreglo original, que tiene tamaño n. No dijo K, dijo rango, pero yo dije K porque es lo que tenía estudiado, ¿no? Hay que recorrer el arreglo este de largo n, y además hay que recorrer el arreglo este que tiene el largo rango, como le dijo Valentín, o K, que en definitiva es donde rango es la cantidad de elementos que hay entre el mínimo y el máximo, ¿no? En el rango de ese valores. Perfecto. Digamos, cada uno de los arreglos, este lo recorro una vez primero para generar el arreglo de frecuencias. Después tengo que recorrer este, digamos, para ir haciendo el acumulado. Y después tengo que volver a recorrer este para poder ir haciendo el arreglo original, ¿no? El arreglo ordenado. Pero en definitiva vamos recorriendo siempre esos dos arreglos. Bien, ¿se entendió counting? Lo vieron en clase igual, pero nada, como para hacer un repaso antes del parcelito. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Paso al siguiente? Bien, bárbaro. Bien, acá ya hay dos que me respondieron que sí, así que yo confío. ¿Es posible que nos tomen bucket sort? Y todo es posible, digamos. Muchas veces lo que pasa es que con los algoritmos estos de ordenamientos no comparativos, es que, bueno, otro tipo de ejercicios es que no te tomen exactamente un ejercicio de ordenamiento no comparativo, pero que sea algo muy parecido y que tengas que usar conceptos de ordenamientos no comparativos y que después lo tengas que justificar usando, digamos, en base a esos ordenamientos no comparativos, ¿no? Muchas veces la forma en que lo interpretas puede ser distinta, digamos. Puede ser que vos interpretes un radix como un bucket en el cual no sé, justo en ese caso no, pero no, o sea, puede ser que tomes distintas interpretaciones, ¿no? De cuáles son los buckets. De un mismo ordenamiento que tenga distintas interpretaciones. Y sí, puede ser que te tomemos buckets porque lo damos. Aunque es el más choto de todos, ¿no? Pero bueno. Personalmente, o sea, no tengo nada en contra de bucket. Pasamos. Bien, pasamos a. Sí, acá Nacho me dice hater. Pasamos a Radix. ¿Cuándo usar Radix? Me faltó el efecto acá.
Pero bueno, ¿cuándo nos conviene usar radix? Lo saco de acá, pero ya lo vieron seguro. ¿Cuándo conviene? Cuando había cosas con varias cifras. Cuando hay cosas con varias cifras, está bien. Cuando queremos ordenar por varios criterios, ok. Está bien, sí, sí. Más o menos, si tenemos que usar radix, hace falta que expliquemos el algoritmo de ordenamiento auxiliar que usamos. Bueno, eso ahora lo respondo. Y además que quede estable. Bien. Bien, cuando tenemos elementos con cifras significativas, o sea, como que podemos ordenar, digamos, en algún criterio esas cifras, y tienen algún orden de prioridad, y también queremos que todos los elementos tengan la misma cantidad de cifras. Que igual esto lo podemos ir arreglando, agregándole ceros adelante, ¿no? Pero bueno. Importante, digamos, que tiene que estar separado por cifras y tiene que haber algún tipo de criterio bajo el cual ordenamos qué cifra es más significativa que otra, ¿no? Sí, deberían explicar qué algoritmo de ordenamiento usan internamente en radix. Bien, yendo, digamos, a este caso, les pide justamente ordenar este arreglo con radix. ¿Qué hacemos? Primer paso, ordenamos por la cifra menos significativa. Por ejemplo, con counting sort, ¿no? En este caso, la cifra menos significativa, ¿cuál es de todas estas? ¿La primera o la última? La última. Bien, la última letra. Perfecto. Entonces ordenamos en base a la última, usando counting sort. No voy a hacer el seguimiento de counting sort porque lo acabé de hacer, ¿no? Pero queda ordenado algo de este estilo, ¿no? Después de hacer esto, ¿qué hacemos? Ordenamos por la segunda cifra menos significativa, que en este caso es la segunda cifra de atrás hacia adelante, ¿no? Queda ordenado y queda algo de este estilo. Siguiente paso, ordenamos por la tercera cifra menos significativa, que es la última, ¿no? Y finalmente, una vez que hicimos eso, queda ordenado el arreglo. En el medio usamos counting sort. Es importante, digamos, que eso lo aclaren y que expliquen, digamos, cómo funciona, qué es lo que están haciendo ahí en el medio, ¿no? Bien, ¿se entendió cómo funciona radix? Es importante también que siempre ordenen desde la menos significativa a la más significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque si ordenan al revés, es como que el último ordenamiento, que va a ser por la menos significativa, va a ser el que tiene más peso en el orden final, ¿no? Entonces te va a quedar en cualquier orden, o sea, te va a quedar a grandes rasgos ordenado en base a la última cifra, la menos significativa. Después, como segundo criterio interno, quedaría ordenado en base a la segunda y por último en base a la primera cifra eh, la más significativa. O sea, no nos va a quedar ordenado, va a quedar cualquier cosa. Habría que escribir todo el proceso de counting también. Y yo trataría de ser lo más descriptivo posible, digamos. Trataría de ser lo más descriptivo posible. O sea, este ejercicio es bastante choto porque son un montón de letras y posta es una paja, pero sí, traten de ser lo más descriptivo posible. Hacemos el seguimiento de counting, lo hacemos medio resumido, bien. Nada, a ver, siempre en el parcialito, siempre traten de explicar todo lo más claro posible. Y bueno, obviamente si llega un punto que ordenaron, tienen 5 cifras, ordenaron ya 3 veces usando counting y ya la cuarta ponen y hago lo mismo que en el paso anterior, ¿no? Pero no lo hacen, hacen media iteración y ya dicen, bueno, hice lo mismo. Porque si hacen eso, están siendo unos chotos. Entonces la idea es que sean claros y que nosotros entendamos que entiendan, ¿no? Bien, creo que ya, bien. ¿Cuál es? Primero, ¿es estable esto?
si se usa counting, es estable. Bien. Y si se usa counting, bien, ¿no? No como lo expliqué yo antes. Si se usa counting siendo estable, ¿no? Sí, correcto. Tiene que ser estable, sí. Sí, sí. Si el algoritmo que usan internamente es estable, va a quedar estable. Si no, no va a quedar estable. Eso es lo que depende. Después, ¿cuál es el orden de la complejidad de esto? Eh, Counting source, O de n, O de n más k. Ok, bueno. ¿Qué hicimos esta vez? Ordenamos 3 veces, ¿no? ¿Y 3 veces qué significa? Bien, acá Brian tiró O de D por N más K. Bien. Ese 3 es, no sé, acá alguien dijo O de 16 más 256. Eh, no sé, seguiría siendo de 1 eso, porque son todos constantes, pero bueno, voy al punto, ¿no? Acá Brian dijo O de D por N más K, ¿no? Bien, D en este caso es 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 cifras, ¿no? Entonces queremos decir, bueno, ordenamos 3 veces. ¿Por qué? Porque ordenamos en base a la cantidad de cifras que tienen los elementos que tenemos en la regla, ¿no? En este caso 3. ¿Y con qué ordenamos? Bueno, en este caso ordenamos con counting, que es n más k. Entonces por eso queda O de D por n más k. Donde D es la cantidad de cifras, n es la cantidad de elementos y k es la cantidad de, digamos, la base de estos, es la base de estos elementos, ¿no? Es decir, si nosotros tuviéramos números, por ejemplo, en base decimal, cada número tiene, o cada cifra tiene 10 posibles opciones, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y listo, ¿no? Si tenemos letras, que en este caso, no sé, hay 20 y pico de letras, la base de esta numeración es 20 y pico. Acá dicen 27, perfecto. Así que bueno, esa sería la idea. O sea, es O de T por N más K, donde D es la cantidad de dígitos, N es la cantidad de elementos y K o B es la base de estos números o elementos que tenemos acá, ¿no? Símbolos, o como los llamen. Bien. ¿Se entendió Radix? Acá, todo bien. Pasamos a Bucket, que en principio lo que necesitamos es que bajo algún criterio nosotros podamos decir que estos elementos están distribuidos uniformemente. ¿Está bien? Entonces, si nosotros podemos decir que los elementos estos están distribuidos uniformemente bajo algún criterio, bueno, ahí ya nos da como el indicio de que podemos usar Bucket, ¿no? Tenemos que conocer obviamente el criterio y tenemos que poder identificar en qué bucket va cada uno de los elementos, ¿no? En este caso el ejercicio nos dice, bueno, que queremos ordenarlo en 4 buckets y además, que hay algo acá que no anoté yo, dice que sabemos que estos elementos obedecen una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso? Es que
están, digamos, homogéneamente distribuidos entre los valores de 0 y 1. ¿Está bien? Bien. Que es justamente la condición esta que necesitamos para poder usar bucket, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, y nos dice, bueno, el criterio que van a usar, que pueden usar, digamos, bajo esa condición en la cual están homogéneamente distribuidos es, bueno, tenemos 4 buckets, lo dividimos entre 0 y 0,25, entre 0,25 y 0,50, entre 0,50 y 0,75 y entre 0,75 y 1. Obviamente ahí es lo mismo, digamos, donde incluyen el 0,25, donde incluyen el 0,50, o sea, va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno. En principio esa sería la idea. ¿Se entendió eso? Bien, sí, perfecto. Bueno, entonces identificamos el criterio y armamos los 4 buckets. Como decíamos, esos 4 buckets que dijimos. Y ahora, vamos recorriendo estos elementos y vamos mandando cada uno de estos elementos acá. Entonces decimos, bueno, el 0,79 ¿en qué bucket va? Y va en el bucket este último. El 0,13 ¿en qué bucket va? Y va en el primero. El 0,16 en el primero. El 0,64 en el tercero. El 0,39 va en el segundo. El 0,20 va en el primero. El 0,89 va en el último. El 0,53 va en el tercero, el 0,71 en el tercero y el 0,42 en el segundo. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, nosotros sabemos, digamos, que estos buckets los podemos ordenar, digamos. Sabemos que todos los elementos que están en el bucket 1 van a ir antes que todos los elementos del bucket 2, y esto va a ir antes que todos los elementos del bucket 3, y después va a ir antes que todos los elementos del bucket 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Y bueno, ahora decimos, bueno, ya tenemos los buckets ordenados bajo algún criterio y ahora ordenamos los elementos dentro de ese bucket. ¿Por qué es necesario que estén distribuidos uniformemente? ¿Alguien me dice qué puede llegar a pasar si no están distribuidos homogéneamente o uniformemente? Claro, acá Facundo me dice que caigan todos en un bucket. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Y te queda ODN? O sea, si queda ODN, yo compro. Ah, ahí va. Acá Joaquín dice NLON. Está bien. Sí, no, si queda ODN, no, está bárbaro. Pero no queda ODN, queda NLON. Bien. Claro, o sea, te queda el mismo arreglo que el primero, básicamente, ¿no? Pero lo único en un bucket. Bien. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ordenamos cada uno de los buckets. ¿Con qué lo ordenamos? Merge. Sí, acá lo mismo. Lo importante es que usen un ordenamiento estable, ¿no? Si usan uno que no es estable, va a quedar cualquier cosa, ¿no? En este caso, no, por ejemplo, no podríamos usar counting porque no son valores contables, digamos. Son decimales. Entonces, no nos sirve. En este sí que no hay que explicar el otro. Y no. O sea, no es necesario que expliquen cómo funciona Merge. Eso ya era del parcelito anterior. Si usan counting, obviamente, como ordenamiento interno, sí lo explican, ¿no? Pero obviamente, digamos, la complejidad entre usar uno y otro puede llegar a ser distinta. Entonces, ahí se fijan, ¿no? ¿Qué es lo que usan en ese caso, ¿no? Bien, ahora cuando termino respondo la pregunta de Nazarena. Y bien, una vez que tengo esto, ¿qué hago? Bien, rearmo el arreglo concatenando los buckets ordenados. O sea, agarro este bucket, lo pego acá, después agarro este otro, lo pego después agarro este, lo pego acá, y después agarro este y lo pego al final. Bien,
¿Hasta acá dudas? Bien. No hay dudas, respondo a la pregunta de Nazarena, que es algo muy parecido a lo que dije antes, pero los ejercicios de ordenamiento son seguimientos siempre o pueden ser implementarlos a mano. Implementarlos en C nunca, puede ser que le pidamos diseñar algún tipo de algoritmo que esté de alguna manera relacionado con algoritmos de ordenamiento para, no sé, solucionar algún problema. Y en ese caso tendrían que hacer un seguimiento y explicar el algoritmo, que explicarlo, generalmente una buena idea sería explicarlo con un pseudocódigo, ¿no? O un pseudo Python o algo de ese estilo. ¿Cómo concatenarías? ¿Te tenés que armar un arreglo de arreglos? No, o sea, puedes ir recorriendo todos los elementos que hay en este bucket, ir metiéndolos en un arreglo uno por uno a medida que te aparecen. Después recorrer todos los de este bucket, ir metiéndolos uno por uno a medida que aparecen en un arreglo y así, digamos. Eh, bien. Es más, si querés puedes pisar el original, ¿no? Depende de cuál es la firma de la función. Ok, ¿la complejidad de esto cuál es? No lo dijimos, no lo dijimos. Pero acá Felipe dice que es ON. Sí, había una justificación rara. Sí, yo estoy igual que Felipe. No lo voy a justificar. Pero sí les puedo decir que es ON. Les puedo decir que la justificación está en el Cormen y que después de cursar prueba pueden ir a verla. Pero nada. Básicamente eso es todo lo que puedo decir. Confíen en que es ON y que en realidad, digamos, el orden que quedaría esto. Lo vieron en la teórica y les queda algo del estilo de O de n por logaritmo en base, logaritmo de n sobre b, donde b es la cantidad de buckets, y lo que en la práctica, digamos, como a modo práctico, es el logaritmo de n sobre b, pesa mucho menos que el n y lo podemos despreciar. Eso es en la práctica, la justificación teórica está en el Cormen. No nos van a pedir justificar que sean ODN. Ah. La justificación sería la de la teórica, diría yo. Que justamente es eso. Que el algoritmo, digamos, una vez que lo implementan, dicen, bueno, hacemos N en promedio, la cantidad de elementos en cada bucket es N dividido B. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque porque nada, en promedio, digamos, tenemos n elementos y tenemos b buckets. Si están uniformemente distribuidos, más o menos van a quedar n sobre b en cada bucket. Si eso lo ordenan con un algoritmo, digamos, si ordenan cada elemento de acá, con por ejemplo merge sort, que es n log n, les va a quedar n sobre b por log de n sobre b. Pero como ese ordenamiento lo hacen b veces, les va a quedar b por n sobre b por logaritmo de n sobre b. Que no se entendió nada probablemente lo que dije yo, pero lo pueden ver en la teórica. Y se cancelan las b que quedan afuera y les queda n por logaritmo de n sobre b. ¿Está bien? Y el logaritmo, y ahí es el paso mágico que no justifica mucho y dicen así como medio zaraza, de que el logaritmo de n sobre b se puede despreciar. Esa sería la justificación que pueden dar. Que nada, en definitiva es eso, está en la teórica, lo voy a escribir acá, pero B ordenamientos, cada uno cuesta n dividido B por logaritmo de n dividido B. Y esto termina quedando
B por N dio B por logaritmo de N dio B. Y se cancelan los B, les queda N por logaritmo de N dio B. Y ahí dicen paso mágico, y dicen que logaritmo de N dio B despreciable y les queda O de N. O sea, esa sería la justificación que pueden dar. Que es lo que hay. Bien, y pasamos al ejercicio 4. Lo das vos, Tai. Dale, sí. Ahí presento. Dale. Ah, me faltó. ¿Hubo alguna duda de esto último? Bien, perfecto. Bárbaro. Ok, vamos a hacer un ejercicio que nos pide implementar un mini TDA nuevo. Tiene un enunciado largo, así que les voy a hacer un resumen. Tenemos un crear, un guardar, un pertenece y un borrar para este TDA multiconjunto. Lo que nos permite hacer es guardar múltiples veces un elemento y ver cuántas veces lo guardamos. La idea del TDA es que sean todas las primitivas o de uno. Así que por eso vamos a usar un hash, que ya saben que es siempre constante. Tenemos un ejemplo de cómo funciona este TDA multiconjunto, como de forma conceptual. El crear es bastante simple, lo único que vamos a hacer es crear la estructura. Al insertar un elemento vamos a llevar siempre el elemento, que digamos que sea algún tipo de clave. Puede ser un string, como veníamos haciendo para el hash. Y vamos a agregarle nosotros un contador de cuántas veces aparece. Entonces al guardar A, vamos a tener A 1. Al guardar B, lo mismo. Al guardar otro A, vamos a incrementar el contador. Vamos a decir que tenemos 2. Guardamos muchas veces un D. Podemos borrar una vez y comprobar que sigue perteneciendo. Sí, pero vas a ver, perdón. Cristóbal pregunta si podemos tomar un ejercicio así que sea implementar un TDA con las primitivas. Vamos a volver al enunciado un segundo. Acá hay un detalle que, por ejemplo, no se pide la primitiva de destruir. Ustedes van a poder usar el hash, que es la estructura que funciona por abajo para hacer todo más fácil. Entonces van a ver que no es tan largo este ejercicio. Sería parecido a lo que hicimos antes de ir guardando las veces, solo que guardas eso más el dato. Parecido, es más... Antes, perdón, Felipe se está refiriendo al ejercicio anterior que hizo Mati, en el que guardábamos como clave el número y como valor la cantidad de apariciones. Acá va a ser muy parecido, solo que la clave va a ser el tipo de dato que nos piden en las primitivas, que es un string o una cadena de caracteres.
Ahí se hablaron un poco por el chat. Vamos a seguir. Verificamos que D pertenece, nos devuelve verdadero. Vamos a borrar un A, pero teníamos 2, así que nos queda 1. Borramos A, nos queda 0. Y ahí ya A es falso. Probamos con otra clave Z, nada que ver. No existe. Vamos a ver que la forma más fácil de hacer esto es usar un hash por adentro. Entonces simplemente la estructura que definimos es con un puntero un hash. Y en el crear lo único que hacemos es, como siempre, pedimos memoria para la estructura. Revisamos, no se olviden de revisar. Creamos el hash con una función que no destruye los datos. Acá hay un detalle que es por ahí que, igual que en el ejercicio anterior, estamos guardando como dato probablemente la cantidad de apariciones sin usar la implementación que hicieron ustedes, que es con un void asterisco. Vamos a ver que el guardar simplemente yo tengo un elemento nuevo. En el caso de que sea un elemento nuevo, lo voy a querer guardar por primera vez con una aparición. En el caso de que no sea la primera vez que aparece, entonces hash pertenece me va a devolver falso. Voy a querer obtener la cantidad de veces. Y voy a querer sumarle 1. En el pertenece simplemente podemos llamar a la función interna de hash, que nos dice si pertenece o no al elemento. Finalmente llegamos a la de borrar. Si el elemento no pertenece, no lo podemos borrar. Y si el elemento pertenece, vamos a obtener la cantidad de veces y vamos a volverlo a guardar restándole 1 a la cantidad de veces. Recuerden que acá siempre podemos hacer de cuenta de que nuestro hash está hecho para valores de tipo numérico, en este caso es size_t, pero podemos ignorar que la implementación normal es con un puntero void. Y finalmente, si la cantidad de veces que quedó guardada es 0, vamos a borrarlo del hash y volver que pudimos borrarlo correctamente. Sí, un comentario chiquito ahí, en esa parte, es ahí donde nos fijamos que el hash es que la posición tiene una cantidad de apariciones 0 y lo borramos. Es un poco, es importante que sean consistentes en las implementaciones de las distintas primitivas. Por ejemplo, podrían haber sacado esa parte, ¿no? Y en el anterior, en el hash pertenece, también considerar el caso en el cual está el valor, en el multiconjunto pertenece, considerar el caso en el que está el valor y la cantidad de apariciones es 0. Digamos, no hay una opción que está bien o mal, simplemente lo importante es que sean consistentes entre las distintas implementaciones de las primitivas, ¿está bien? Bien. Nada, y te dejo responder las siguientes dudas, pero quería comentar eso pues, para no olvidarme después. Sí, Tomás quería ver algo de la función pertenece. No sé qué, pero ya lo resolvió. Bueno, podemos ver que todas las operaciones que hacemos sobre el hash, guardar, obtener, guardar, es todo de 1. Así que la función completa nos va a quedar que es o de 1 en todos los casos. Francisco pregunta, ¿los valores tienen que estar como punteros o no? Las veces no hace falta. O sea, implementativamente ustedes si lo hicieran con su hash que tiene
punteros void como dato para el hash. Recuerden que acá, digamos, va el dato. Y ustedes en su implementación seguro lo tienen como un void puntero. En el parcialito no hace falta que ustedes contemplen eso, principalmente porque tendrían que pedir memoria, sería más complicado de lo que hace falta. Entonces podemos suponer que esta implementación de hash es para valores 6t. Y que la función obtener, por ejemplo, me devuelve también 6t. Ahí están comentando que acá falta un hash. ¿Quedó alguna duda? Creo que no me perdí de nada. Así que... Quedaba un ejercicio por esta clase, pero que se daría normalmente en el taller, que es por ahí más tiempo. Pero Si querés, comparto y lo vemos. Si no, ¿estás, Nacho? No, creo que no está. Bueno, si querés, comparto y lo vemos rápido. dale, Todas las diapos te del dejo. taller están subidas. Vamos. Sí, creo que sí. Creo que sí. No. Ahí si quieren les reviso. Y Dale, les digo. dale, sí. Creo que están, pero la verdad que no me acuerdo. Bien, ahí comparto y vemos rápido ese último ejercicio. Es un ejercicio que está resuelto en la guía de ejercicios de la materia, pero nada, en general, digamos, hasta ahora lo que vimos fue un ejercicio ABB, dos ejercicios de hash, pero del lado de Bárbara, con respecto al hash, digamos, en el caso del multiconjunto, con respecto al multiconjunto estamos como del lado de Alan, ¿no? Pero respecto al hash estamos del lado de Bárbara. Y un ejercicio, o tres ejercicios, depende de cómo lo vean, de ordenamientos no comparativos, ¿no? Ahora, la idea es repasar el ejercicio este, que básicamente son seguimientos de un hash abierto y un hash cerrado. Que la verdad que en general sirve más que nada porque todos deberían conocer todos los hash. Entonces, independientemente de cuál implementar. Entonces está bueno que este tipo de ejercicios como para que repasen eso, cómo está implementado. Bien. Ah, bien, ahí está. Bien. Entonces, hash cerrado tiene una tabla de hash en el cual cada elemento es un campo, eh, un, eh, la cantidad, el tamaño, que es como la capacidad, y un destruir. Y cada campo del hash tiene clave, valor y estado. Que el estado puede ser ocupado, vacío o borrado, ¿no? Eh, bien. Nada, este en definitiva es el struct del hash, ¿no? Que ya lo deberían conocer. Eh, bueno, básicamente este es el hash, ¿no? Y estos son los valores que tiene. Es como una representación con dibujitos de lo que acabo de decir, ¿no? Eh, bueno, esto sigue siendo repaso. Entonces, ¿tengo la enunciado en algún lado? Bien, bueno. Hash claves. Quiero no tengo la enunciado en ningún lado, pero bueno.
Eh, evidentemente es obtener las claves de un hash cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en principio, intuitivamente, ¿qué se les ocurriría hacer teniendo algo de este estilo, ¿no? En un hash cerrado, si quieren obtener las claves. Tiene una tabla, cada elemento de la tabla es un campo hash que tiene clave, valor y estado. Y quieren obtener todas las claves. Un iterador, dicen, ok, el tema es, digamos, todas las claves. Es primitiva, es primitiva. Hay que doler un arreglo con todas las claves, sí. Sí, me faltó leer el enunciado. A ver, voy a hacer clic y lo voy a... ¿Ahí están viendo? Dice, para un hash cerrado, implementar una primitiva hash claves que reciba un hash y devuelva una lista con todas las claves. Y ahora me vengo acá. Bien. Entonces, básicamente tenemos esta estructura y queremos una primitiva que nos devuelva todas las claves. ¿Qué es lo que se les ocurre hacer? Bien. Acá Cristóbal dice, sería recorrer todos los campos y devolver las claves de los campos que tienen estado ocupado, hacer un for y chequear todos los ocupados. Muy bien. Entonces, básicamente eso sería, ¿no? Ahora respondo a la pregunta de Martín, pero primero, cerrando esto, recorremos, cada vez que nos aparece un campo, nos fijamos qué estado tiene. Si tiene estado ocupado, metemos la clave en la lista o en array o lo que sea que tengamos y lo devolvemos. ¿Bien? Entonces, tenemos acá. Creamos una lista de claves. Bueno, si falla, devolvemos null. Iteramos todos los elementos. Si el estado es ocupado, accedemos a la clave. Y acá falta un i, ¿no? Y insertamos último. Acá dice Felipe, quizás habría que duplicarle la clave para que no te rompa el hash. Parece una buena idea, sí. Sí, sí. Me parece bien a mí. Pero básicamente el código sería este, o sea, es muy sencillo. Acá Martín preguntaba, no entiendo por qué estaríamos del lado de Alan para el hash. Yo lo tomé que seríamos Alan para la lista, pero Bárbara con respecto al hash. En este ejercicio en particular, digamos, siempre cuando te piden una primitiva de un TDA, siempre para ese TDA estás del lado de Alan, porque es la única forma que tenés de acceder a la estructura interna, ¿no? En este caso, para esta lista, sí estás del lado de Bárbara. ¿Por qué? Porque estás usando la lista a través de su interfaz, es el punto H ese que te da. ¿Está bien? La primitiva, sí, la primitiva es del hash. Sí, sí. Bien. ¿Se entendió el ejercicio este? Ok, bien. Pasamos al siguiente, que es hacer lo mismo, ¿no? Con un hash abierto. Claro, en este caso somos Bárbara de la lista. Bien. Si queremos hacer lo mismo con un hash abierto, ¿cuál es la estructura del hash abierto? Bien, tenemos una tabla que es un arreglo de listas, ¿no? En este caso en cada elemento tenemos una lista, una cantidad, un tamaño como siempre y un destruir. Y el campo hash, ¿no? Que es lo que tenemos en cada una de estas listas, tiene clave y valor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre hacer en este caso? Ya cerramos, ¿no? Estamos en horario, pero ya lo cerramos. Ahora sí, convendría usar un iterador. Puedes usar el iterador
pasándole de extra a la lista, ¿no? Con cada lista. Ok. Iterador. Bien. Para iterar esto, seguro que vamos a tener que necesitar un iterador. ¿Por qué? Porque tenemos que de alguna manera iterar esta lista. ¿Está bien? Y la única forma que conocemos de iterar listas es con iteradores. Externo e interno, ¿no? Pero por ahora, la única forma que tenemos es a través de iteradores. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dice Tomás, es primero iterar la tabla. Que la tabla es un array de listas, ¿sí? Entonces, iteramos esta tabla. esta tabla y por cada elemento iteramos la lista, ¿sí? Dale, no hay problema. Sí, hasta la próxima, Google Meet. Bueno, entonces eso sería lo que tenemos que hacer. Entonces, venimos acá al código y ¿qué hacemos? Creamos la lista de claves, que es lo mismo que hicimos en la anterior. Iteramos el tamaño, iteramos toda la tabla. Pero ahora, para cada posición, tenemos que iterar esta lista que hay en esa posición. Entonces, obtenemos la lista de esa posición, que es esta, ¿no? Esta sería la lista que está en esa posición, y creamos un iterador. Entonces, iteramos ese iterador y cada campo del iterador que hay en la lista esa es un campo del hash, ¿sí? Y, nada, en definitiva, ahí lo que hacemos es, obtenemos la clave y lo guardamos en la lista. Acá Francisco dice, los espacios sin nada son null o listas vacías. Depende de la implementación. Si básicamente depende de la implementación, lo importante es que lo aclaren en el parcelito. El iterador del hash se puede usar. Bien, acá hay un tema conceptual que se preguntó varias veces en Slack, y el tema es que no se puede usar el iterador del hash dentro de una primitiva del hash, ¿no? Entonces, en este caso no podrían usar el iterador del hash. Sí pueden usar el iterador de la lista dentro de una primitiva del hash. ¿Por qué? Porque en este caso están del lado de Alan con respecto al hash, pero del lado de Bárbara con respecto a la lista. Entonces pueden usar el iterador tranquilamente. Pueden usar el iterador interno también, ¿no? Sí, deberían implementar una función que lo que haga sea agregar a la lista y, como habían dicho antes, pasarle como extra a la lista, siempre la misma lista, que sería esta lista de claves. Perfecto, sí, es lo que está bien. Si fuese una función del hash, ahí se podría usar el iterador. Sí, ahí la única forma que tienen de iterarlo es usando el iterador. Así que en ese caso estaría bien. Y no les interesaría en ese caso si es cómo está implementado el hash, si es cerrado o abierto. Y no, bueno, básicamente eso fue todo. Ok, si fuese función del hash, ahí se podría usar el iterador. Si es función del hash, la única forma que tenemos de acceder a la estructura del hash, no a la estructura, pero a los valores del hash, es usando la interfaz que nos dan el punto H, que es a través de los iteradores. Entonces, en ese caso, la única forma que tenemos es usando iterador interno o usando iterador externo. Después hay una siguiente pregunta que dice, entonces el externo no y el interno sí se puede usar. ¿Se puede usar? Bien, hay un gris. ¿Se puede usar? Lo que se puede usar acá seguro es el iterador interno de la lista, ¿no? En lugar de usar el iterador externo, usan el interno de la lista. ¿Está bien? Eso sí se puede usar. Después, dependiendo de si interpretan el iterador interno del hash, claramente en este ejercicio no queremos que usen el iterador interno del hash porque sería trivial, ¿no? Pero digo,
Si interpretan al iterador interno del hash como una primitiva más del hash, no estaría tan mal usarlo dentro de otra primitiva, porque están reutilizando una primitiva. Ahora, no sé, es un gris. El externo seguro que no lo pueden usar porque es como una especie de TDA aparte, ¿no? Y habría como una dependencia circular. El interno, si lo interpretan como una primitiva, sí, yo no lo haría en un parcialito. Sí, totalmente. Yo creo que hubo una confusión ahí entre el iterador del hash y de la lista. Pero nada, quería hacer esa salvedad que era, no. La forma de resolverlo sería esta, o usando un iterador interno de lista acá en lugar del iterador externo de lista. Una pregunta en cuanto a árboles, ABB, ABL, etcétera. En el parcial no vamos a ver ejercicios desde el punto de vista de Alan, ya que no vimos mucha implementación de estos, ¿o sí? Sí, puede haber ejercicios del lado de Alan. En este caso, a ver, déjame ver. El que vimos nosotros, si se fijan, ¿no? Estaba del lado de Alan, ¿no? Porque primero les pedí una primitiva y acá estaban accediendo a la estructura interna. Entonces, tranquilamente puede ser del lado de Alan o de Bárbara, cualquiera de los dos. Bien. Con esto terminamos el taller. Espero que les haya gustado y perdón por excedernos 8 minutos. Y nada, con eso cerramos. Dejo de compartir y nada, eso fue todo. Cuando te piden una primitiva, ¿puedes usar otras del mismo TDA? Sí, se puede. Bien. Chau. Nos vemos. Y yo también me voy, pues me tengo que ir. Así que nos vemos y suerte en el parcelito. Ya, buen fin de.